Leyendas de lo desconocido. En una polvorienta tienda de antigüedades en el corazón de Praga, Elena, una joven violinista en busca de inspiración, se encontraba rebuscando entre los viejos estantes. Los objetos antiguos y desgastados llenaban cada rincón de la tienda y el aire estaba cargado con el aroma del pasado. Entre pilas de libros viejos y candelabros oxidados, algo llamó su atención, un estuche de violín de cuero negro, desgastado por el tiempo. Parecía fuera de lugar, como si hubiera estado esperando ser descubierto. Elena se acercó al estuche y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró un violín que parecía sacado de una pesadilla. Su madera era de un tono oscuro, casi negro, y estaba decorado con intrincados grabados que parecían bailar a la luz de la tienda. Las cuerdas estaban intactas y el barniz brillaba de una manera casi sobrenatural. El propietario de la tienda, un anciano con ojos cansados y una voz ronca, se acercó a ella y susurró: «Ese violín tiene una historia, una muy oscura. Perteneció a Niccolò Paganini, el virtuoso del violín, quien se decía había hecho un pacto con el diablo para obtener su increíble habilidad». Elena, fascinada por el instrumento y su historia, decidió comprarlo a pesar de las advertencias del anciano. Lo llevó a casa, ansiosa por tocarlo y descubrir si las leyendas eran ciertas. Esa noche, Elena no pudo resistirse. Sacó el violín de su estuche y comenzó a tocar. Desde la primera nota, supo que había algo diferente en él. Las notas surgían de las cuerdas con una claridad y una emoción que nunca antes había experimentado. Era como si el violín tuviera vida propia, guiando sus dedos y su arco. Sin embargo, a medida que tocaba, algo extraño comenzó a suceder. La habitación se enfrió y las sombras parecieron alargarse y moverse por sí mismas. Una melodía oscura y siniestra emergió del violín, una que ella no reconocía pero que no podía dejar de tocar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su corazón latía con fuerza, pero no podía detenerse. De repente, una risa escalofriante resonó en la habitación y Elena soltó el violín, retrocediendo aterrorizada. El violín cayó al suelo, pero la risa continuó, reverberando en sus oídos. Elena se cubrió los oídos y corrió a su habitación, encerrándose y rogando que todo fuera solo un sueño. A la mañana siguiente, Elena se despertó con una sensación de inquietud. Decidió investigar más sobre el violín y su historia. Pasó horas en la biblioteca local, leyendo sobre Paganini y las leyendas que lo rodeaban. Descubrió que muchos creían que su habilidad para tocar el violín no era natural, que había hecho un trato con el diablo, entregando su alma a cambio de su talento. El violín que Elena había comprado era conocido como el violín del diablo, un instrumento maldito que supuestamente otorgaba al violinista habilidades sobrenaturales, pero a un costo terrible. Se decía que quienes lo tocaban se volvían locos, perseguidos por visiones y voces de otro mundo. Elena comenzó a sentir una creciente paranoia. Sentía que la vigilaban y que no estaba sola en su casa. La risa que había oído la noche anterior la seguía, resonando en su mente. Pero a pesar de su miedo, no podía resistirse al violín. Había algo en su melodía que la llamaba, que la atraía irresistiblemente. Elena intentó deshacerse del violín, llevándolo de vuelta a la tienda de antigüedades. Pero cuando llegó, la tienda estaba cerrada y parecía haber estado abandonada durante años. Desesperada, trató de destruir el violín, pero nada funcionaba. Parecía indestructible. Una noche, mientras dormía, Elena tuvo un sueño vívido. En él, veía a Paganini tocando el violín en un escenario oscuro, rodeado de figuras sombrías que lo observaban con avidez. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y la música que tocaba era hipnótica y aterradora. Cuando terminó, se volvió hacia ella y le sonrió, susurrando: «Es tu turno». Elena se despertó sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía luchar contra el violín. Sentía una fuerza oscura dentro de ella, una que la obligaba a tocar. Sin pensarlo, se levantó y tomó el violín.
comenzó a tocar, y esta vez, la melodía era aún más siniestra y poderosa. Mientras tocaba, sintió que perdía el control de su cuerpo. Sus dedos se movían por las cuerdas sin su consentimiento, y la música parecía salir de su alma. Las sombras en la habitación se alargaron y se transformaron en figuras grotescas que se acercaban a ella, susurrando y riendo. Los días siguientes fueron un borrón para Elena. Tocaba el violín sin cesar, sin poder detenerse. La música la consumía, y sus días se convertían en noches interminables de melodías oscuras y visiones aterradoras. Comenzó a perder peso y su piel se volvió pálida. Sus amigos y familiares intentaron ayudarla, pero ella los alejaba, temerosa de lo que el violín podría hacerles. Una noche, mientras tocaba, las sombras en su habitación tomaron forma definitiva. Se transformaron en figuras demoníacas que se arremolinaban a su alrededor, susurrando promesas y amenazas. En el centro de ellas, apareció una figura alta y oscura, con ojos rojos brillantes y una sonrisa maligna. Elena, susurró la figura, has tocado mi violín y ahora debes pagar el precio. Tu alma es mía. Elena intentó detenerse, pero no pudo. Sus dedos seguían moviéndose por las cuerdas, tocando una melodía que parecía salir del mismo infierno. Sentía que su vida se desvanecía, que su alma era arrancada de su cuerpo. En un último esfuerzo desesperado, lanzó el violín al suelo y gritó con todas sus fuerzas. La figura demoníaca se rió y desapareció, llevándose consigo las sombras y las voces. El violín yacía en el suelo, intacto pero ahora silencioso. Elena fue encontrada días después, desmayada y agotada, en su apartamento. Sus amigos la llevaron al hospital, donde fue tratada por deshidratación y agotamiento extremo. Cuando finalmente despertó, apenas recordaba lo que había sucedido. El violín había desaparecido, como si nunca hubiera existido. A pesar de su recuperación, Elena nunca volvió a ser la misma. Las noches eran atormentadas por pesadillas y la sensación de ser vigilada. Abandonó la música, incapaz de tocar otra vez sin recordar la melodía oscura que la había poseído. Años después, en una tienda de antigüedades en una pequeña ciudad, un joven músico descubrió un estuche de violín de cuero negro, desgastado por el tiempo. Dentro, encontró un violín de madera oscura, con intrincados grabados que parecían bailar a la luz de la tienda. El ciclo continuaba, y el violín del diablo esperaba a su próxima víctima. Muchas gracias por ver el video, dale me gusta y comparte, me ayudarías mucho.